noches, ¿cómo están? Bienvenidos a otra clase de Doctrina y Convenios. Un placer poder compartirlo con ustedes cada lunes. Esto abarca desde el 31 de marzo al 6 de abril y vamos a hablar sobre Jesucristo juntará a su pueblo y tenemos Doctrina y Convenios 29. Esto no reemplaza la lectura personal, individual del Ven Sígueme y de Doctrina y Convenios. No lo reemplaza para nada porque estos son perlas que comparto con ustedes de mi estudio personal. Tomo las cosas con mucha seriedad para poder compartir con aquellos que no conocen la iglesia y lo están haciendo a través de estas charlas, de estas clases, y también para aquellos que me escuchan. Muchas gracias. Me encanta cuando me dicen, realmente me encanta cuando me dicen, te sacaron lo que dijeron, lo que dijiste en la clase pasada. Y en realidad me encanta porque están ahí y eso me ayuda a saber que podemos juntos poder proclamar el Evangelio. Así que bienvenidos y vamos a empezar la clase de hoy. Para mí, voy a dejar de hacerme la linda y voy a ponerme los anteojos. Para mí la sección 29 es una de las revelaciones más importantes. Muchas hay y vamos a ver que son importantes. Pero esta es importante para aclarar determinadas cosas que habían surgido pronto después de organizarse la iglesia, entre los hermanos, preguntas que se habían hecho, lecturas sobre la Biblia y preguntas que habían salido a la luz, y entonces fue dada esta revelación. Para mí aclara perfectamente, pero perfectamente, lo que muchos lo que muchos llaman el pecado original. Es una de las cosas fundamentales que aclara, pero también arroja luz sobre un montón de conocimiento que estuvo tapado durante muchísimo tiempo. Esto es perfecto para poder predicar el Evangelio con ustedes. La contestación más importante surgió cuando se estaba leyendo el libro de Génesis. José Smith no estaba traduciendo, tampoco estaba copiando, tampoco estaba cambiando el libro de Génesis. Él estaba leyendo el libro de Génesis y alguien preguntó qué significaba y él le preguntó al Señor. Y entonces el Señor le da una revelación sobre el libro de Génesis. Él le explica claramente sobre la caída y la expiación. Esto arroja luz sobre nuestras mentes. Se nos ha enseñado que nosotros nacemos pecadores, que nuestros niños nacen con pecado por el pecado original de Adán y Eva. Bueno, en esta ocasión se nos demuestra que no es así, que el Señor reveló que esto estaba preparado del principio de los tiempos y era para nuestro progreso en esta vida terrenal. Nosotros estábamos viviendo como seres espirituales, ¿sí? Esto es lo que creemos nosotros. Esta es la doctrina de nuestra iglesia, que se las comparto. La mayoría de nosotros hemos crecido en otras religiones, con otro conocimiento sobre esto, y siempre lo hemos llamado como el pecado original. Todos nacemos con este pecado. Pecó Adán y Eva, y por esa razón nosotros pecamos, somos pecadores natos. En esta revelación dada a José Smith en la sección 29, él dice claramente que éramos seres espirituales, que teníamos la condición de venir a la tierra para vivir temporalmente. Como seres espirituales, nuestra vida no tenía fin.
pero tampoco progresábamos. Es como estar siempre en primer grado. Siempre lo vamos a probar, pero siempre estamos en primer grado. Nunca vamos a llegar a nada. Y esto también se puede comparar con lo que había sucedido. Este pecado no es tal, se nos coloca en la tierra para vivir una experiencia temporal, porque acá sí tenemos el tiempo limitado. Todos morimos. Pero este tiempo es para crecer, para pasar pruebas, dificultades, para hacernos más refinados, para entonces volver a la vida espiritual. Pero no es la misma que la primera vida espiritual, porque tenemos hecho un recorrido en una vida terrenal. Somos seres espirituales viviendo experiencias humanas para mejorar nuestra calidad, para poder vivir en la presencia del Padre. Como es su idea de que nosotros volvamos, nos puso, y que me parece absolutamente lógico, estas pruebas, que lo mismo pasó con su Hijo Jesucristo. ¿Qué necesidad tenía el Salvador de bajar a la tierra, sufrir lo que sufrió? Porque dice el Nuevo Testamento que Él sufrió, fue hombre de todos los dolores, para que nosotros podamos soportar estos que nos toca vivir en esta tierra. Entonces no es ilógico, pensar que el Señor nos permite pasar por estas pruebas para poder llegar a ser como Él. Se me fue la lectura. En la sección 29, los versículos 31, dice: porque por el poder del Espíritu los he creado sí todas las cosas, tanto espirituales como temporales. Primero, espirituales. Claro, ¿verdad? Muy bien. Enseguida, temporales, que es el principio de mi obra. Y además, primero temporales y en segunda espirituales, que es el fin de mi obra. Primero éramos espíritus, después temporales, que es el comienzo de la obra del Padre, y como segundo espirituales, que es el fin de su obra. Más esclarecedor para entender, imposible. El pecado original no es un pecado, sino que es una transgresión necesaria para que nosotros pudiéramos estar en esta parte terrenal, ser seres espirituales viviendo esta vida terrenal para después vivir una vida espiritual mejorada, por decirlo de alguna forma. El versículo 40 dice: aconteció que el diablo tentó a Adán y éste comió del fruto prohibido y transgredió. El mandamiento no dice pecó, dice transgredió. Si vamos a la Biblia, podemos entrar en una discusión ilimitada, sí, pero no es la idea. Si vamos a la Biblia dice que pecaron. Pero en ese momento el Señor le dice a José Smith en una revelación, para que podamos entender cuál es el principio de su obra, que esto no fue un pecado, fue una transgresión. ¿Sí? Por lo cual, termina el versículo diciendo: vino a quedar sujeto a la voluntad del diablo. Por haber cedido justamente a esta tentación. El versículo 41 dice: por tanto yo, Dios, el Señor, hice que fuese echado del jardín de Edén de mi presencia a causa de su transgresión, y en esto murió espiritualmente. La misma que es la última muerte, que es espiritual. Parece un trabalengua, me encanta. Y la cual se pronuncia sobre todos aquellos que no acepten mi verdad. Mas he aquí os digo que yo, Dios el Señor, les concedió a Adán y a su posteridad que no muriesen en cuanto a la muerte temporal, hasta que él
hubiera enviado ángeles a declarar el arrepentimiento y la redención de nuestros pecados mediante la fe en su Hijo unigénito. Absolutamente extraordinario este hecho. Desde el principio, por eso, no creemos nosotros en un pecado original, sino que creemos en una transgresión necesaria para que el Salvador pudiera redimir nuestros pecados a través de su sacrificio. Para los que por primera vez están escuchando esto, puede parecer algo loco. Para los que creemos, y sé que todos ustedes tienen revelación, ese sentimiento de ir caminando por la calle y no, por esta calle no tengo que ir, voy a doblar acá. Y ustedes dicen, no, menos mal que doblé ahí porque me hubieran saltado en la cuadra siguiente. Por ejemplo, es un ejemplo. Pero en realidad nosotros todos tenemos una luz crística y dentro nuestro. Y tenemos al Espíritu Santo protegiéndonos y algunos de nosotros acompañándonos permanentemente. Estas cosas a través del Espíritu nos hace saber que son ciertas. El Señor no le mandó a José Smith que cambiara la Biblia. Él le explicó con toda su sabiduría qué era lo que significaba esta caída. Porque de lo contrario no tiene explicación que nos mande a la tierra para morir y que después no haya nada más. O sea, venimos a la tierra, sufrimos, resulta que nacimos para... ¿Se acuerdan que hablamos en clases anteriores, en charlas anteriores, que venimos para tener gozo y resulta que sufrimos y resulta que tenemos problemas y enfermedades, pero nosotros nacimos para tener gozo? Entonces, ¿cómo podemos explicar esto? Bueno, volvemos otra vez a repetir, porque esto no fue un pecado, sino una transgresión. Y al transgredir, el Señor hizo que su Hijo descendiera para poder redimir nuestros pecados. Luego agrega los versículos 33 y 34 para que entiendan con más naturalidad, para que entiendan con más naturalidad mis obras que no tienen fin ni principio, pero os he dado para que comprendáis por qué me lo habéis preguntado. Y estáis de acuerdo, por lo tanto, de cierto os digo, que para mí todas las cosas son espirituales, y en ninguna ocasión os he dado una ley que fuese temporal. Ni a ningún hombre, ni a los hijos de Adán, ni a Adán vuestro padre a quien yo creé. He aquí, yo les concedí que fuesen su propio agente, y les di mandamientos, pero ningún mandamiento temporal les di, porque mis mandamientos son espirituales, no son naturales, ni tampoco son carnales, ni sensuales. Me produce una profunda satisfacción saber que el Señor tenía preparado para mí el poder ser mi propio agente, que me diera albedrío para elegir. El domingo pasado, en la clase de la escuela dominical que tuve con las personas recién bautizadas y algunos que se van a bautizar, les explicaba que los mandamientos que el Señor nos da no nos esclaviza, sino que nos libera. Nos hace libres porque nos da la posibilidad de ser nuestros propios agentes, de poder decidir. Él no nos obliga a nada. Y por cada cosa que nosotros obedezcamos, el Señor nos da una promesa. Por eso es maravilloso saber que su plan era poder redimir nuestros pecados. Y de esta manera, si no podemos entender y participar y obedecer en pequeños mandamientos, se nos va a hacer imposible entender y obedecer mandamientos mayores. No podemos poner otra vez a un niño de primer grado en primer año de universidad, porque no va a entender absolutamente nada. Por eso siempre es línea por línea y precepto por precepto. Para volver a su presencia, es necesario que pasemos por estas pruebas terrenales para poder tener mayor conocimiento.
También deja muy, también deja muy claro, pero muy claro, que los niños nacen sin pecado. ¿No es genial? ¿Cuántas personas piensan que sus criaturas que han fallecido chiquitas, en dónde estarán? ¿Dónde estarán sufriendo? ¿En qué lugar? Bueno, el Señor le dijo a José Smith en Revelación que los niños nacen sin pecado. Por eso es que en nuestra iglesia no bautizamos a los niños pequeños, sino hasta que tienen una edad en donde pueden saber o distinguir lo bueno de lo malo. Esto es más o menos a los 8 años. La sección dice que estas criaturas nacen sin culpa y también aquellas personas que tienen capacidades diferentes y no pueden captar a cabalidad los mandamientos del Señor. A ellos también el Señor los protege. A ellos también el Señor les da la salvación. No queda nada fuera de su plan que no sea maravilloso. Tenemos este evangelio en nuestra vida y lo compartimos, lo predicamos, lo enseñamos para que todos puedan ser redimidos de sus pecados y volver a la presencia de nuestro Padre. Otra de las cosas que nos aclara esta sección 29 es que tampoco podemos pasar de esta vida espiritual, saltearnos la vida terrenal y pasar a esta vida espiritual, porque nos estaríamos perdiendo un paso fundamental. Porque, por ejemplo, no sabríamos qué sabrosa es la azúcar si no probáramos la sal. Si estando como seres espirituales no pasamos por estas historias terrenales, ¿cómo vamos a entender lo que significaría el dolor, el sufrimiento, las pérdidas? ¿Cómo lo entenderíamos? No podríamos pasar de esta espiritualidad a esta que es mayor, porque nos quedaría un hueco en blanco. ¿Sí? Es como no saber cuáles son nuestras raíces. Podemos seguir viviendo, pero no es lo mismo. No hay bases sustentables para continuar esta experiencia. Por eso, antes de la caída de Satanás, nosotros dijimos sí a este plan maravilloso. Y así pudimos tener la oportunidad de tener un cuerpo. Todos. Absolutamente todos. Por eso también habíamos hablado que tampoco podríamos ser nuestros agentes si no pasáramos por esta vida terrenal. Es importantísimo esto de ser nuestros agentes, porque eso significa que no tenemos la influencia de nadie, que no podemos decir, y no, a mí en realidad me obligaron, yo vengo obligado a la iglesia. Yo hago todo esto porque a mí me dijeron que lo tenía que hacer, porque si no lo hacía me iba a ir mal. No. Las revelaciones son dadas para que podamos entender con profundidad lo que el Padre tiene preparado para nosotros. Aprovechemos esta oportunidad a medida que vamos estudiando estas maravillosas secciones. El hecho de que seamos nuestros propios agentes hace que nuestra salvación dependa de nosotros mismos. Y eso es un motivo de alegría. En el versículo 5 de la sección nos dice, eleven vuestros corazones y alegraos porque yo estoy en medio de vosotros y soy vuestro intercesor ante el Padre. Y es su voluntad daros el reino. Y como está escrito, dice el versículo 6, recibiréis cuanto pidiereis con fe, si estáis unidos en oración de acuerdo con mi mandato. Comprendemos mejor el punto porque la obra del Señor nos es dada para compartirla. Los versículos 7 y 8 dice, y son llamados para efectuar el recogimiento de mis escogidos, porque estos escuchan mi voz, y no endurecen su corazón. Por tanto, ha salido de estas secciones, de estos versículos, el hecho de aprender
que el Señor desea que todos sus hijos sean recogidos, sean buscados en toda la faz de la tierra, a fin de preparar su corazón, dice, y que se preparen en todas las cosas, para el día que se derrame tribulaciones y desolación sobre la tierra, porque la hora está cerca. Dice el 9, próximo está el día cuando la tierra estará madura. Esta imagen me hace recordar las frutas que por ahí vemos en los árboles y uno le apetece, y me pasó una vez con unas uvas que teníamos en nuestra parra, y por trabajar toda la semana dije, bueno, ahora las voy a sacar, ahora las voy a sacar, ahora las voy a sacar. Y como era una rama del vecino que atravesaba nuestra pared, el vecino la cortó. Y automáticamente al otro día estaban maduras, pero maduras feas. Entonces, esta imagen me hizo recordar eso. El tiempo está cerca. El tiempo está listo para cosechar. Él dice que la gente tiene el corazón preparado para escuchar las buenas nuevas y que hay muchos que corren ágilmente para poder compartirlas. En aquel momento eran poquitos, pero ya estaban predicando el Evangelio de salvación a las personas a través del Libro de Mormón. Estamos en los tiempos turbulentos que hablaba en José Smith en esta sección, la que hablaba el Señor, obviamente. Vivimos este cumplimiento de señales que el Padre nos ha dado a través de los evangelios y los profetas antiguos. Tenemos todo dado. Cuando era muy chica, mi mamá me recalcaba la parte de Mateo 24 en la cual da las señales de cuál iba a ser las señales para la segunda venida del Salvador. Muy chiquita era, realmente tenía 6 años cuando leía la Biblia, porque aprendí a leer de muy chica, con la Biblia, obviamente. Y este versículo, esta sección, también nos da indicaciones de algunas de las cosas que van a suceder ante la antes de la segunda venida del Salvador. Lo importante es que nosotros estemos preparados y que juntos, en unión, siendo uno, con un solo corazón, podamos entonces esparcir el Evangelio por toda la tierra. Tanto la Biblia como el Libro de Mormón ha dado estos mensajes a través de los tiempos, a través de sus profetas. Y esto tiene cumplimiento ahora. Como en el momento que Jesús entró al Sanedrín y abrió las Escrituras y leyó las palabras de Isaías y dijo, hoy se cumplen en mí estas palabras. Hoy en día nosotros también sabemos a través de nuestros profetas que estas palabras se están cumpliendo, que las señales están muy claras, que no podemos decir que no nos damos cuenta. Como dice nuestro presidente Russell Nelson, que el tiempo está cerca de la venida de nuestro Salvador. El hecho de que esta sección arroje tanta luz a estas preguntas, surge entonces la pregunta de ¿qué quiso decir el Señor con recoger a Israel? Él dice en el versículo 2 porque me voy a incluir, que nos cuidaría como una gallina cuida sus pollitos. Sí, no creo que una gallina suelte a sus hijos, a sus pollitos, en un día torrencial de lluvia con velocidad de 120 kilómetros por hora. No. Pero cuando era pequeña teníamos patos en casa. Y una de las patas había dado patitos, obvio que va a dar. Y hubo una tormenta grande. Y 2 de esos patitos quedaron fuera de sus alas. Me acuerdo que los puse en una caja, les puse un pullover mío y durmieron esa noche conmigo. El Señor nos ama de esa manera. Sí pasamos por pruebas dolorosas. Sí tenemos enfermedades. Sí pasamos por cosas que nos van
a lastimar, pero nos van a fortalecer a la vez. Porque Él, como dice el versículo, está en medio de nosotros. Cuando hablamos del recogimiento de Israel, uno piensa, y si tenemos que recoger a todo el pueblo de Israel, ¿dónde vamos a poner a toda esa gente? Y los que aceptamos el Evangelio, ¿a dónde tenemos que ir? ¿Qué tenemos que viajar a Israel? Porque el pueblo del Salvador es Israel, pero nosotros también somos parte de ese pueblo. Entonces, ¿a dónde vamos a ir? ¿Dónde nos vamos a juntar? ¿Hay un lugar en particular? Permítanme compartir con ustedes las palabras del presidente David O. McKay. Él dijo, en los confines de la tierra se están organizando estacas. Con respecto a esto quisiera que meditáramos sobre lo siguiente. Una estaca de Sión es una parte de Sión. No es posible organizar una estaca si no es de Sión. Sión son los puros de corazón. Obtenemos la pureza de corazón mediante el bautismo. Y volvemos otra vez, esto lo venimos hablando hace 4 clases. El bautismo y el arrepentimiento es el paso fundamental para las bendiciones que el Padre tiene preparado para nosotros. Él agrega, mediante el bautismo y la obediencia, las estacas tienen límites geográficos y crearlas es como crear una ciudad santa. Y agregar en lugar de congregación, un lugar de congregación para los peruanos está en la estaca de Sión que hay en Perú y en las que formarán en el futuro. El lugar de congregación para los chilenos está en Chile, para los bolivianos en Bolivia, para los coreanos en Corea y así en todo lo largo y lo ancho de la tierra. El pueblo de Israel dispersado entre todas las naciones es llamado a congregarse con el rebaño de Cristo en las estacas de Sión, que están establecidas en todas las naciones. Esto fue dado en un discurso en 1977 por el presidente David O. McKay. Las estacas de Sión no es un punto. Sí lo fue en el momento de esta revelación, en 1830. El Señor los guiaba a un punto en donde se iban a reunir los que aceptaban el Evangelio, los puros de corazón. Pero como tenemos revelación continua, eso fue desapareciendo a medida que se agregaban y se agregaban personas al rebaño del Señor. Por eso hoy, que somos tantos alrededor del mundo, tenemos una estaca en cada nación. Y es ahí donde debemos congregarnos. No tenemos que viajar a ningún lugar, ni salir de nuestro lugar para poder estar en Sión. Para acceder entonces a las bendiciones que el Señor nos ofrece, esto me parece clave. Para acceder a estas bendiciones que el Señor nos ofrece, primero tenemos que creer en Él. Y lo pondría entre paréntesis, fe absoluta en Él. Los que nos dice el versículo 44 es la segunda. Tenemos que arrepentirnos y no volver a hacer. Nos vamos a volver a equivocar, sí, pero tenemos que arrepentirnos para que de esta manera, como explicaba el domingo pasado, podamos renacer a la vida de nuevo a través del bautismo y del don del Espíritu Santo. El tercero es guardar los convenios. Esta es la clave para la clase de hoy, mis queridos amigos. Él nos salva, Él nos ama. Esta es la clave de esta sección. Para aquellos que no conocen la iglesia y la están aprendiendo a través, o la están conociendo, no digo aprendiendo, disculpen, o la están conociendo a través de estas charlas y de estas perlas de conocimiento, créanme, es maravilloso. Estas son las 3 claves. Bautizarnos, fe en Él, bautizarnos, arrepentirnos
y hacer convenios mayores. Es la clave de este plan, de esta obra que se inicia y se termina en la tercera parte espiritual, teniendo la inmortalidad, la vida eterna. ¿Es un cuento de Disney? No, es la realidad de los miembros de la Iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días. Testifico de estas cosas, no porque me lo hayan contado, sino porque sé en realidad que esta es su obra. Antes de conocer la doctrina de esta iglesia, yo siempre pensé que veníamos de una preexistencia, porque si no, no tenía razón. Siempre tuvimos un lugar antes en donde estuvimos juntos, y a la luz de las Escrituras y bajo la dirección del Espíritu Santo, realmente se abren tesoros de conocimiento. Por eso es un placer poder compartir y leer con ustedes las doctrinas cada lunes. Agradezco profundamente que estén ahí. Gracias por los comentarios, aunque fueron mi hijo y mi esposo, pero les agradezco terriblemente porque me encanta poder ayudar de alguna forma a cada uno de ustedes y a cada uno de nosotros recordar estas cosas. Aquí en la tierra la obra misional es de importancia fundamental para el recogimiento de Israel. El Evangelio debe llevarse primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Por lo tanto, siervos del Señor han salido a proclamar la restauración. En muchas naciones, nuestros misioneros han buscado a los dispersos de Israel. Buscan los dispersos de Israel. Los han encontrado y los han traído. La opción de venir a Cristo no depende del lugar donde se viva, sino que es asunto de dedicación individual. Las personas pueden ser llevadas al conocimiento del Señor sin dejar su tierra natal. En la actualidad, el recogimiento se lleva a cabo en cada nación y el Señor ha decretado el establecimiento de Sión en cada lugar. Las Escrituras predicen que las personas serán reunidas en la tierra de su herencia y serán restablecidas en todas sus tierras de promisión, con todas las promesas hechas a nuestros padres. Abraham, por ejemplo. El lugar de recogimiento, y esto lo vuelve a repetir el presidente Russell Nelson en el discurso que dio en el año 2016. Él habló esta vez de que los santos brasileros es en Brasil, que los nigerianos se recogen en Nigeria, el lugar de recogimiento de los santos coreanos en Corea, y así sucesivamente. Sión es los puros de corazón. Sión es cualquier lugar donde haya santos justos. Tanto las publicaciones como las comunicaciones y las congregaciones han llegado a tal punto de adelanto que casi todos los miembros de la Iglesia tienen acceso a las doctrinas, a las llaves, a las ordenanzas y a las bendiciones del Evangelio. Esto lo dice un apóstol del Señor, alguien que conversa con Él, que escucha su voz. La seguridad espiritual, dice él, dependerá de la forma que se viva y no dónde se viva. Los santos de todos los países tienen el mismo derecho a recibir las bendiciones del Señor. Esta obra de Dios Todopoderoso es verdadera. Él vive. Jesús es el Cristo. Esta es su iglesia restaurada para llevar a cabo su destino divino, incluso el recogimiento de Israel. Testifico de estas cosas. Esta es su iglesia. Él la dirige. Él nos guía. Somos parte de un plan de salvación maravilloso. Tenemos acceso a volver a la presencia de nuestros padres, de nuestro Padre y de nuestra Madre Celestial. Tenemos el Evangelio en nuestra vida para compartirlo, para mejorar, para parecernos cada vez más al Salvador. Podemos aprender estas cosas y podemos elegir seguirlas.
Gracias, mil gracias por escucharnos. Los esperamos el lunes. Hemos cambiado el horario de salida al aire por almaenradio.com a los lunes de 21 a 22 horas más o menos de Argentina. Esto fue un cambio que se hizo este lunes, comenzamos este lunes, pero por supuesto van a encontrar todas estas palabras en mi canal de YouTube. Suscríbanse, compartan el Evangelio. Y gracias a todos esos maravillosos maestros que hacen de nuestra vida un lugar maravilloso. Una maestra dio un ejemplo durante la semana pasada que fue absolutamente genial. Ella explicó que para vencer las cosas que nosotros vivimos en esta tierra y poder elevarnos espiritualmente es como el águila, el cóndor, con una serpiente. Si el cóndor pelea con la serpiente en su mismo terreno, lo más seguro es que pierda. Pero si el cóndor levanta a la serpiente y la saca de su comodidad terrestre, puede elevarse y puede destruirla. Ojalá nosotros podamos ser halcones y cóndor, que podamos elevarnos espiritualmente a pesar de todos los problemas. Que el Señor los bendiga, que tengan una semana excelente. Y dejo estas palabras, en el nombre de nuestro Salvador, Jesucristo. Amén.